Mário Soares o la lucha por la democracia. Ensayo autobiográfico, político e ideológico. Capítulo 10. La gran confrontación en tiempo del PREC, del proceso revolucionario en curso. El PREC fue como se llamó el proceso revolucionario en curso, esto es, la fase en que se comenzó a estructurar la alianza entre el pueblo, léase el Partido Comunista Portugués, y el Movimiento de las Fuerzas Armadas, MFA, organizado y políticamente estructurado como garantía del nuevo régimen en camino al socialismo. ¿Pero cuál socialismo? El del entonces llamado socialismo real, tipo democracias populares, tales como los así llamados regímenes del Oriente Europeo liderados por los soviéticos a excepción de Yugoslavia, tercermundista, y de la Rumania del Cáucaso, aliado de la China, entonces disidente de la URSS. El 25 de abril, cuando triunfó la Revolución de los Claveles y comenzaron a regresar los exiliados políticos, era inimaginable, principalmente para los socialistas, un proyecto político de ese tipo por dos razones. La primera, de naturaleza internacional, porque se estaba desarrollando el llamado clima de distensión, esto es, de cierto entendimiento y de paz entre los Estados Unidos y la Comunidad Europea por un lado, y la URSS y la Comunidad Europea entre sí, y la URSS y sus aliados por el otro. La segunda, de naturaleza nacional, por la situación geoestratégica portuguesa, por ser Portugal miembro fundador de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, situado en el lado occidental de Europa y vecino próximo de la España franquista. Era inimaginable, no más por encima, en razón a lo incógnito que era entonces el movimiento de las Fuerzas Armadas y la relación de fuerzas entre el movimiento de las Fuerzas Armadas y la facción espinolista, teniendo en cuenta que además acababa de ser designado presidente de la República Antonio Spínola, general políticamente moderado y anticomunista. Una revolución a un régimen de tipo democracia no burguesa, o sea, un régimen estilo democracia popular anticomunidad europea, no nos parecía posible. Pero los comunistas, como más tarde comprendí, no pensaban así, ni algunos de sus aliados de la izquierda militar. En la última conversación que hubo entre las delegaciones del Partido Comunista Portugués y del Partido Socialista en París, antes de la revolución, lideradas por Álvaro Cuñal y por mí, quedó claro, por ser lo más probable, que nuestra previsión común era que habría una transición larga y compleja hasta que se realizaran las elecciones constituyentes, donde los dos partidos elegirían tal vez pocos diputados cada uno. No fue así, y todo se precipitó como se sabe. La razón fundamental fue que el régimen cayó como una fruta madura sin resistencia. Cuando Cuñal llegó y yo fui a esperarlo, como lo referí en el capítulo anterior, fue supremamente prudente, pero a pesar de eso, él no dejó de echar barro a la pared. En el discurso que hizo, típicamente leninista, encima de un carro militar entre un soldado y un marinero, si no me equivoco. Normalmente se considera que el PREC, el proceso revolucionario en curso, como tal, se inició el 11 de marzo de 1975 con el golpe militar espinolista, o para el cual Spínola fue arrastrado. Nunca llegué a saberlo con certeza. Aún hoy me parece bastante enigmático. No obstante, mucho antes de eso, mis desconfianzas en relación al plan estratégico que Cuñal tenía en la cabeza, que más tarde quedó conocido como PREC, son por lo menos del 28 de septiembre de 1974, fecha de la manifestación cuando, como escribí antes, me encontraba en Estrasburgo pronunciando un discurso en el Consejo de Europa. Desde entonces es que el secretario general del Partido Comunista Portugués comienza a imaginar, a hacer, son las palabras son de él, la economía de una revolución,
pasando directamente para el socialismo real. Cuñal tenía, nótese, una cierta constancia estratégica y al mismo tiempo una enorme versatilidad táctica, como escribió Carlos Brito. Siempre tuve respeto por la inteligencia de Álvaro Cuñal y por su energía y firmeza de carácter. Curiosamente, Cuñal, desde mi salida del Partido Comunista Portugués, siempre marcó en las pocas veces en que nos encontramos señales de distancia entre nosotros. En el libro atrás citado de Carlos Brito hay una apreciación perspicaz que él hace de nuestras relaciones. Transcribo. Comienzo por referir que las posiciones de Cuñal en relación a Mario Suárez me parecen siempre marcadas, tal como acontecía en relación a Santiago Carrillo, por una carga subjetiva que nunca comprendí bien si era desconfianza, antipatía, rivalidad, despecho o todo junto, que le dificultaba evaluar objetivamente el papel de cualquiera de ellos en los respectivos cuadros de lucha. En el caso de Suárez, la desvalorización de su papel se juntaba a la rabia contra la socialdemocracia de nula influencia en Portugal, tanto en el plano histórico como a la fecha de la realización del Sexto Congreso, lo que Cuñal no perdía la oportunidad de resaltar. Téngase en cuenta que las fuerzas que merecen destacada referencia en el Rumbo a la Victoria y en el Relatorio Político de 1965 son los católicos antifascistas y la corriente liberal republicana, a pesar de sus vacilaciones. Las primeras confrontaciones serias entre el Partido Socialista y el Partido Comunista Portugués se dieron a propósito de la alianza con el Movimiento Democrático Portugués y la Comisión Democrática Electoral, partido satélite del Partido Comunista Portugués. Comprendí claramente que se trataba, en función de las elecciones futuras, de intentar robarnos una parte de nuestro electorado. La campaña que desde entonces hicimos criticando el seguimiento incondicional del Movimiento Democrático Portugués y la Comisión Democrática Electoral fue suficiente para que eso no sucediera. El Movimiento Democrático Portugués y la Comisión Democrática Electoral, como después el Frente Socialista Portugués, que resultó de la división provocada en el Partido Socialista por Manuel Serra, y más tarde del mes el Movimiento de Izquierda Socialista, que también se aproximó mucho del Partido Comunista Portugués, considerándose socialista a la izquierda del Partido Socialista, acabaron todos por desintegrarse sin traer nada válido al Partido Comunista Portugués, al contrario de lo que los comunistas pensaban. El electorado portugués, como a lo largo de la vida se ha venido a constatar, sabe lo que quiere y no se deja engañar fácilmente. Luego, en enero de 1975, se inició la lucha contra la unicidad sindical. El Partido Comunista Portugués no podía admitir que los sindicalistas de la Intersindical no fuesen comunistas. Siempre vio los sindicatos como una correa de transmisión del partido. Así nació la segunda confrontación entre el Partido Socialista y el Partido Comunista Portugués con la llamada cuestión de la unicidad sindical, solo y sin otro de su especie, término inventado por Sena, creo que para distinguir la unidad de la unicidad. Aún estaba en el Hotel Penina, en el albor, reunido con los nacionalistas angolanos de los tres movimientos independentistas, MPLA, FNLA y UNITA, cuando la dirección del Partido Socialista me telefonó desde Lisboa con la idea de promover una gran manifestación en el pabellón de los deportes para defender la independencia de los sindicatos y del movimiento sindical frente a los partidos. Cataño de Meneses y López Cardoso se propusieron venir al Algarve para discutir conmigo los detalles y la movilización de los camaradas, dado que temían que el Partido Socialista corriese un gran riesgo si la manifestación no era suficientemente emocionante. No llegaron a encontrarse conmigo, porque cerca de Santiago de Cacén tuvieron un accidente en el automóvil, felizmente sin gravedad.
En ese tiempo aún no había autopista. La manifestación contra la unicidad sindical se realizó como estaba prevista en la noche del 14 para el 15 de enero de 1975 y constituyó un enorme éxito por la inmensa movilización de los trabajadores sindicalistas presentes en el pabellón de los deportes. Fue una bofetada elegante al movimiento de las Fuerzas Armadas que había aprobado la ley de la unicidad sindical, seguida después por la aprobación del tercer gobierno provisional, el 21 de agosto. Curiosamente, el 26 de enero de 1975, el entonces Partido Popular Democrático admitió una alianza postelectoral con el Partido Comunista Portugués y preconizó la urgente institucionalización del movimiento de las Fuerzas Armadas como fuerza político-militar, lo que muestra el oportunismo y descontrol político de ciertas fuerzas partidistas que sabían que en el Palacio de Cristal manifestantes a la izquierda del Partido Socialista cercaron el primer congreso del Partido del Centro Democrático Social y a los invitados extranjeros de la democracia cristiana que se encontraban allá. Freitas do Amaral y Amaro da Costa me llamaron de Porto para pedirme la solidaridad del Partido Socialista, que les fue obviamente dada, y me pidieron también que avisara a las Fuerzas Armadas Moderadas del Norte, lo que igualmente fue hecho y tuvo consecuencias positivas. El Movimiento Democrático Portugués y la Comisión Democrática Electoral, es bueno no olvidar ciertos eventos políticos, anunció en la misma fecha su programa político como partido y defendió, consideren, la participación del movimiento de las Fuerzas Armadas en los trabajos de la Asamblea Constituyente. Se empezaba a discutir el tema de las próximas elecciones para la Asamblea Constituyente que irían a ser realizadas en marzo, como inicialmente estaba previsto, o el 25 de abril de 1975, un año después de la Revolución de los Claveles, como sucedió. Es cierto que muchos comunistas, sobre todo de la región norte, y militantes de la izquierda militar, como también izquierdistas de diversas áreas, no querían elecciones, pensaban que eran un freno a la revolución, que conduciría a Portugal más tarde o más temprano a una guerra civil. El Partido Socialista, por el contrario, siempre defendió la realización de las elecciones y las consideró esenciales. Tal vez por causa de eso, el 26 de enero de 1975, el Partido Comunista Portugués tornó público un importante documento titulado El Partido Comunista Portugués y el Movimiento Político, suscrito por el Comité Central y publicado en el Avante del 30 del mismo mes. Cunhal nunca se pronunció contra las elecciones. Tuvo prudencia, tal vez en razón a que Vasco Gonçalves le dijo que tenían que realizarse por tratarse de un compromiso de honra de las Fuerzas Armadas que hicieron la revolución. Pero nunca le gustó el régimen parlamentario, como buen leninista que siempre fue. Tuvo la preocupación de escribir en el documento político encima citado que la Asamblea Constituyente tiene como único objetivo elaborar la Constitución y nunca transformar la Asamblea Legislativa en soberana de la cual dependería el gobierno. Y más que eso, la futura Constitución tiene que tener en cuenta la opinión del movimiento de las Fuerzas Armadas. Cierro comillas. Esto es, Cunhal pensaba ya en enero de 1975 que fuese cual fuese el resultado de las elecciones, el voto popular, desde que no coincidiese con la voluntad del Partido Comunista, no serviría para nada. En los meses siguientes, febrero y marzo, la situación se complicó y el Partido Socialista fue obligado a reaccionar cada vez con más fuerza. Por ejemplo, dada la posición predominante que los comunistas comenzaron manifiestamente a tener en los periódicos, radios y en la propia televisión, el Partido Socialista informó y alertó al país en un comunicado el peligro de la existencia de una nueva censura
responsabilizando en este sentido al Partido Comunista Portugués. El 20 de febrero de 1975 se realizó la primera reunión del movimiento de las Fuerzas Armadas y de los partidos políticos: Partido Comunista Portugués, Partido Socialista, el PPD, MDP-CDE y el CDS. La idea vino obviamente del Partido Comunista y fue apoyada por la izquierda militar del movimiento de las Fuerzas Armadas. El objetivo evidente era que el movimiento de las Fuerzas Armadas ejerciese una especie de tutela política a los partidos, con excepción del Partido Comunista Portugués, que se consideraba el representante del pueblo, independientemente del resultado de las elecciones, y aliado, sino inclusive mentor de la izquierda militar. Para los socialistas, la situación era clara y cada vez más preocupante. La estrategia definida por el secretariado y por la comisión política fue la de aguantar sin provocar demasiados enfrentamientos, con el objetivo principal de que llegáramos a las elecciones. Mientras tanto, la situación económica y financiera de Portugal se tornó supremamente difícil, dada la crisis del petróleo, la pérdida de las colonias en curso y el descontrol de la política económica del post-25 de abril. El segundo gobierno provisional resolvió aprobar un plan económico social que quedó conocido por el nombre de Melo Antunes, su coordinador, que tuvo la colaboración, entre otros, de Silva López, Rui Vilar y Víctor Constâncio. Era un plan supremamente equilibrado y si hubiese sido aplicado, la situación de Portugal habría sido muy diferente, inclusive en una perspectiva actual. Pero no fue. El Partido Comunista Portugués tenía una visión completamente contraria y errada, y que, si hubiese vencido incluso transitoriamente, nos habría arrastrado a una guerra civil de consecuencias nacionales e internacionales desastrosas. A comienzos de marzo comenzaron a circular rumores de que el Partido Comunista Portugués, aliado a otras fuerzas de izquierda y de la extrema izquierda, se preparaba para la matanza de la Pascua. La situación se tornó muy tensa y al mismo tiempo confusa. Por el lado sindical, los bancarios propusieron la nacionalización de la banca para defensa del pueblo contra el imperialismo y los monopolios. Rumores venidos de periódicos extranjeros afirmaban que la CIA preparaba un golpe contra la revolución. Otros periódicos anunciaron, sin que eso nunca hubiese quedado claro, que desde un edificio de enfrente a la residencia oficial de San Bento del primer ministro Vasco Gonçalves se fraguó una tentativa frustrada para su asesinato. El día 11 de marzo de 1975 estaba previsto realizar en San Bento el Consejo de Ministros. Yo tenía un encuentro con un ministro noruegués que debía recibir en el Palacio de las Necesidades y por eso había informado que llegaría más tarde a San Bento. Luego, en el inicio de la conversación con el ministro noruegués, fui interrumpido por mi jefe de gabinete, Víctor Cunha Rego, siempre atento a los movimientos militares, para decirme que estaba ocurriendo un golpe militar. Me pidió ir a la ventana para que viera con mis propios ojos los helicópteros que sobrevolaban Lisboa. Minutos después, estaba llamándome Sena de San Bento, comunicándome que Vasco Gonçalves había interrumpido el Consejo de Ministros en razón al golpe militar en curso. Por lo demás, me propuse venir con algunos colegas ministros civiles como Silva López, Rui Vilar, María de Lourdes Pintasilgo y el propio al Palacio de las Necesidades, sede del Ministerio de los Negocios Extranjeros, para intercambiar impresiones. Le dije que sí. Aconsejé al ministro noruegués, visiblemente curioso y estupefacto, que permaneciera en su embajada hasta saber si el aeropuerto estaba funcionando. Hice algunas llamadas para enterarme de lo que sucedía, pero solo me dieron razones contradictorias. Luego llegaron los ministros, que tampoco sabían nada en concreto. Nos comprometimos a encontrarnos en la casa de Tito de Moraes, donde podíamos comer alguna cosa ligera, y de emergencia convoqué para la tarde
en la sede del Partido Socialista, una reunión del secretariado que fue muy larga. Mientras tanto, cada uno de nosotros fue a averiguar lo que pasaba. Se supo más tarde que en la madrugada del 11 de marzo, el general Spínola, con otros militares transportando armas en carros, se dirigió a la base aérea número 3 en Tancos, donde fue recibido por Moura dos Santos, comandante de la base. Si el objetivo de Spínola era volver al poder por medio de un golpe militar que se frustró o simplemente huir para España como finalmente sucedió, no sé responder. Por lo que se dice, parece que telefonó a Jaime Neves para intentar seducirlo y a su devoto amigo el teniente coronel Almeida Bruno, pero ambos lo disuadieron. Se sabe que Barberi Cardoso, exinspector de la PIDE, estaba en Madrid y conspiraba con Jorge Jardín, Santos y Castro y otros elementos de la expide, de acuerdo con Ricardo Durán, que llegó a ir con Salgueiro Maya a Tancos, y Rafael Durán, que por su lado influenciaban bastante las decisiones de Spínola. Cuando nos encontramos en la tarde en la sede del Partido Socialista, la situación parecía aún confusa, pero estaba resuelta. Otelo, jefe del Comando Operacional del Continente, neutralizó la tentativa de golpe y después de haberse defendido de los ataques aéreos, ocupó el aeropuerto de Lisboa con el capitán Diniz de Almeida del Regimiento de Artillería de Lisboa. El presidente Costa Gómez había ya dirigido un mensaje al país en el que afirmó, abro comillas, de esta lamentable aventura salió una vez más reforzada la unidad pueblo-movimiento de las Fuerzas Armadas y la población portuguesa dio una vez más al mundo el ejemplo de su madurez, cierro comillas. Vasco González improvisó y en un estilo especialmente agresivo dijo a la prensa, una minoría de delincuentes lanzó hombres de las Fuerzas Armadas contra las Fuerzas Armadas, lo que es el mayor crimen que hoy se puede perpetrar en Portugal. En el análisis que hicimos en una larga reunión del secretariado del Partido Socialista, había una cuestión sobre la cual no teníamos dudas. El 11 de marzo hubiera sido iniciado o no por Spínola y sus amigos, tuvo un resultado claro. Era un punto de cambio fundamental en el proceso revolucionario en curso que entraría en una nueva fase más radical, peligrosa y decisiva en ese propio día. Ahora ese camino iba incontestablemente en el sentido del socialismo real. Era el comienzo del avance del comunismo a que el Partido Socialista tuvo que hacer frente con algún equilibrio y habilidad política. Para el fin de la tarde, recibimos una llamada del Partido Comunista Portugués de la sede del Antonio Serpa, informándonos que habían decidido organizar una gran manifestación de Campo Pequeño al Rocío para celebrar la victoria del pueblo movimiento de las Fuerzas Armadas sobre la contrarrevolución de Spínola y nos preguntaron si queríamos participar o no. Les respondimos que daríamos la respuesta más tarde. Mario Cardia Campinos, Manuel Alegre y yo nos manifestamos en contra en una primera fase. Sena, por el contrario, acompañado por la mayoría de los camaradas presentes, pensó que debíamos participar en la manifestación. Su argumento era de peso. Teníamos que hacer todo para que hubiera elecciones. A continuación veremos. Me convenció y quedó tomada la decisión. Ya que vamos a la manifestación, debo de ser yo quien hable por el Partido Socialista. Así fue. Curiosamente, Álvaro Cuñal no se incorporó en la manifestación ni habló prácticamente en los días que siguieron al 11 de marzo. La manifestación tuvo bastante gente. Los sindicatos comunistas, las estructuras del Partido Comunista Portugués, algunas venidas de Alentejo y de Setúbal, el Movimiento Democrático Portugués, la Comisión Democrática Electoral y el Movimiento de Izquierda Socialista que apareció como partido y especialmente agresivo contra el Partido Comunista. En la manifestación, en cuanto descendíamos la Avenida de la Libertad, los militantes del movimiento de izquierda socialista inventaron un eslogan, lo gritaban a pleno pulmón.
El golpe fracasó y el Partido Socialista disfrazó. El Partido Socialista era para todos los grupos políticos alrededor del Partido Comunista el enemigo principal por querer la normalización democrática, pluralista y occidental y estar radicalmente contra la idea de que Portugal viniera a ser una Cuba europea. Un sueño imposible en el momento nacional e internacional que vivíamos con los ojos de los mejores periodistas del mundo entero encima de nosotros. A Álvaro Cuñal se le metió en la cabeza que podría ser el Lenin de la segunda mitad del siglo XX. De ahí para adelante cometió muchos errores. En esa noche pronuncié un discurso a las masas en una sala por encima del Café Nicola en El Rocío. Me fui para mi casa exhausto y supremamente preocupado. Al día siguiente decidí pedir una reunión con el Partido Comunista Portugués, que fue fijada para la tarde en la calle Antonio Serpa, entonces la sede oficial de ese partido. Fui acompañado de Sena, Campinos, Alegre, Cardia y tal vez algunos más. Era una delegación grande y sólida. Prácticamente solo Álvaro Cuñal y yo fuimos los que hablamos, como describe Carlos Brito en su libro citado sobre Cuñal. Abro comillas. Nunca había visto a Álvaro Cuñal tan eufórico y confiado en el decurso de la Revolución Portuguesa como en los días siguientes al 11 de marzo. Cierra comillas. Yo tampoco. Por eso le pregunté de frente cuál era la estrategia del Partido Comunista Portugués para el futuro próximo. La idea que él tenía era simple y fue lanzada en la asamblea del movimiento de las Fuerzas Armadas, en la que fue decidido crear un Consejo de la Revolución y la nacionalización de los bancos, seguros, grandes empresas, etc. Institucionalizar por un tiempo difícil de determinar la alianza Pueblo-Fuerzas Armadas. Me dijo, caminábamos así para una tutela político-militar orientada y dirigida por el Partido Comunista Portugués, como el único representante legítimo del pueblo, según pensaba Cuñal. Y agregó, abro comillas, ustedes socialistas tienen, por lo tanto, un largo camino que recorrer con nosotros. Lo mejor para todos es que el Partido Socialista se una a nosotros. En caso contrario, ocurrirá con los socialistas lo mismo que pasó ya con la derecha. Serán implacablemente eliminados. Realmente, Álvaro Cuñal acababa de ganar, por culpa de sus adversarios militares, una victoria decisiva y lo sabía, pero no definitiva. Nosotros no fuimos a la Antonio Serpa para pedir papas fritas al Partido Comunista Portugués, como Cuñal había dicho en confidencia a Carlos Brito. Le respondí secamente. A mí me queda claro. Como ninguno más hablaba, nos levantamos y salimos. Descendimos a pie la avenida de la República conversando. En síntesis, dije a los camaradas, a partir de ahora es la guerra total. O ganamos o perdemos, pero antes vamos a intentar ganar las elecciones. Los días siguientes fueron terribles. A partir de entonces, el país comprendió perfectamente para dónde estaba caminando. El plan Melo Antunes fue para la caneca de la basura. Con las nacionalizaciones, la ocupación de tierras y casas y la pseudo-reforma agraria, el país caminaba hacia un abismo sin salida que no tenía sentido. Cuñal no comprendió, en cuanto a mí, la relación de fuerzas entonces existente en el plano internacional, donde los estados de la Comunidad Económica Europea, como se vio, tenían fuertes solidaridades, inclusive en el plano interno, donde la izquierda militar no tenía el peso que Cuñal le atribuía. Europa y América se alarmaron, como también la Iglesia Católica en general, los empresarios, etc. El país se dividió en dos, abajo y arriba del Río Mayor. Cuñal, aún en la fase eufórica, declaró que no habría en Portugal una democracia burguesa. Nuestro camino era otro y original.
Más tarde, en una entrevista concedida a Oriana Fallaci, una conocida periodista italiana declaró perentoriamente, abro comillas, en Portugal nunca habrá un sistema parlamentario. Cierro comillas. Después negó que hubiese dicho esta frase, pero la periodista publicó un libro de entrevistas donde quizás hay una mía en sentido contrario y tenía un cassette con la voz de Cuñal. Todo eso se quemó. Los días siguientes fueron sorprendentes, dada la acelerada evolución de las iniciativas tomadas. Fue a partir de ese periodo que muchos empresarios comenzaron a huir de Portugal. Vasco Gonçalves, triunfante, resolvió con el beneplácito del presidente Costa Gómez constituir el cuarto gobierno provisional y, como era obvio, siendo yo el enemigo principal del PREC, escogió para los negocios extranjeros a Melo Antúnez. Me propuso que me quedara de ministro sin cartera, como Cuñal y otros. Era un cambio fundamental que me quitaba un instrumento importante, el Ministerio de los Negocios Extranjeros, por donde pasaba toda la política exterior y sus implicaciones por el plano interior y donde había creado muchas amistades y complicidades. Mientras tanto, pensando bien, acepté. Si lo esencial eran las elecciones como fueron, ser formalmente ministro siempre era mejor que ser excluido del gobierno. Son los tales sapos que la política nos obliga a engullir. Como ministro sin cartera, prácticamente no hice nada. Sena se ocupaba de la política, de la justicia y del resto como podía, y yo recorrí el país en campaña electoral 2 veces, ocupándome fundamentalmente del partido, sin perder los contactos esenciales en materia de relaciones internacionales. Fue un periodo original y peligrosísimo, en el que todos los días había acontecimientos políticos contradictorios. Pero yo sentía, con los contactos que hice por el país entero, que el movimiento de las Fuerzas Armadas estaba estirando demasiado la cuerda en el sentido revolucionario y perdiendo el rumbo. La quinta división era de un radicalismo extremo. Me dijeron que en una reunión del movimiento de las Fuerzas Armadas hubo alguien que propuso la pena de muerte, que quizás no existía, contra mí, porque sería la manera más fácil de que no hubiera más obstáculos a la revolución, decían ciertos revolucionarios. Vasco Lorenzo, indignado, se opuso, lo que originó un gran conflicto. Claro, la idea no prosperó, pero muchos amigos extranjeros y algunos periodistas de prestigio me aconsejaron que saliera de Portugal, porque nunca se había visto que un país fuese tan lejos camino al comunismo, con el dominio de la izquierda militar, del primer ministro Vasco Gonçalves, de los sindicatos, de la prensa y de la radio, que comenzaba a estar asfixiada, con la derecha amedrentada y prácticamente solo con la resistencia del Partido Socialista. Fue cuando el gran escritor francés André Malraux, ya después de las elecciones, escribió en El Express que los socialistas portugueses demostraron al mundo que los mencheviques también eran capaces de vencer a los bolcheviques. Y lo fueron. El general Costa Gómez siempre luchó por la realización de las elecciones, como también Vasco Gonçalves. Fue por eso que Cuñal nunca se les opuso, no obstante que intentó de múltiples maneras disminuir su significado y hubiese querido de algún modo que el movimiento de las Fuerzas Armadas viniera a tutelar la Constitución. Las elecciones fueron marcadas inicialmente para marzo, pero después fue resuelto que serían el 19 de abril y finalmente fueron fijadas para el 25 de abril de 1975, el día en que terminaba el compromiso de honor de los militares de abril. Fue cumplido. En la víspera hubo un consejo de ministros al que asistí. Era el día de la reflexión. Por mí estaba tranquilo. El ministro de la Administración Interna, Costa Brás, tuvo un papel fundamental para que las elecciones fuesen realmente libres, fiscalizadas con cuadernos electorales rigurosos, impecables, al fin de los 50 años de pseudoelecciones de la dictadura. Vasco Gonçalves, al fin del consejo, quiso conversar un poco conmigo. Me preguntó cómo veía las elecciones del día siguiente.
Le respondí que estaba convencido que iban a ser verdaderamente libres e imparciales. Y en cuanto a los resultados, insistió. Estoy moderadamente optimista. Yo también, me dijo él. El Movimiento Democrático Portugués y la Comisión Democrática Electoral va a ser el partido con mayor votación después del Partido Comunista Portugués. Y el Partido Socialista tal vez quede en tercer lugar. El resto casi no cuenta. Lo veremos, le respondí sonriendo para mis adentros. El centro electoral fue en las instalaciones de la Gulbenkian. Solo pasé allá después de conocer los resultados electorales que nos eran francamente favorables. Eran los siguientes: Partido Socialista 37.9%, el PPD, o sea el Partido Popular Democrático 26.4%, el PCP, o sea el Partido Comunista Portugués 12.5%, el CDS, Partido del Centro Democrático Social 7.65%, el MDP-CDE 4.2%, el FSP 1.19% y UDP 0.79%. Cuando entré en la Gulbenkian, solo, como me acuerdo, iba supremamente cansado. Mi decisión, al contrario de algunos camaradas, era no echar fuego ni hacer exigencias, nada, dar tiempo al tiempo. Pienso que hice bien. Cuando las personas me venían a saludar, sobre todo militares, y me preguntaban lo que iba a hacer, qué posición iba a tener, respondí sistemáticamente: voy a continuar en el gobierno y cuando llegue el momento seré diputado en la Asamblea Constituyente. Pienso que hice bien en la posición de moderación que tomé. Di tiempo al tiempo para que las personas pensaran y no creé problemas como necesariamente crearía si hubiese reclamado un nuevo gobierno presidido por el Partido Socialista. Para el movimiento de las Fuerzas Armadas, el ala izquierda sobre todo, y para el Partido Comunista Portugués, para no hablar de los otros que defendieron el voto en blanco, los resultados de las elecciones constituyeron una decisión tremenda e inesperada. La confrontación cambió de términos. Era ahora la legitimidad revolucionaria contra la legitimidad del voto popular. El próximo conflicto se dio quizás días después, el 1 de mayo de 1975. El Partido Socialista se incorporó en la gran manifestación organizada por la Intersindical que iba de la Alameda Don Alfonso Enríquez para el Estadio 1 de Mayo. A pesar de todo, resolvimos ir al final de la marcha. Cuando llegamos al portón de acceso al estadio, lo encontramos cerrado y unos guardias de seguridad en la Inter nos dijeron que estaba todo lleno y por eso ninguno más podría entrar. Ordenadamente nos quedamos sentados en el piso, pero pedimos a un camarada nuestro muy astuto que entrara discretamente en el estadio y viniera y nos dijera si estaba de verdad lleno. Vino después de algún tiempo a informarnos que había bastante gente, pero estaba lejos de estar lleno. En las tribunas estaban el presidente Costa Gómez, algunos ministros como el de Trabajo Costa Martins, Manuel Serra y varios dirigentes sindicalistas de la Inter. Entonces resolvimos entrar por la fuerza. Avanzamos hacia la puerta y Sena y yo al frente, como ministros en ejercicio, abrimos el portón a la fuerza y avanzamos por el estadio a los empujones en dirección de la tribuna. Fue un verdadero combate cuerpo a cuerpo. Felizmente que la televisión cubrió la manifestación y grabó todo. A la mitad del recorrido, un hombre intentó darme una puñalada en la espalda. Yo no me di cuenta en medio de la confusión, pero mi mujer en mi casa lo vio por la televisión como millares de portugueses. Felizmente, un soldado uniformado, lo que después me dijeron, obligó al hombre a tirar al suelo el puñal. Continuamos atravesando el campo y subimos por las bancas a la tribuna en la que como ministros teníamos lugar por derecho propio. La puerta estaba cerrada y tocamos en ella. Un sindicalista abrió y al vernos dijo: «Aquí no entran traidores a la clase obrera», y nos cerró la puerta en la cara. Volvimos a descender y a atravesar el campo en una enorme confusión.
No era posible siquiera escuchar los discursos. Volvimos a salir por el portón que antes estaba cerrado y como muchas personas se iban uniendo espontáneamente a nosotros, resolvimos seguir en manifestación por la avenida de Roma, gritando siempre nuestro eslogan: es necesario respetar la voluntad popular. Fuimos hasta Restauradores y fue nuestra primera manifestación en la calle, completamente improvisada. Ahí comenzamos a hacer la gran diferencia con el Partido Comunista Portugués y los sindicalistas comunistas siendo golpeados en la calle. Al día siguiente, el 2 de mayo, hicimos otra enorme manifestación espontánea. Los dirigentes del Partido Socialista salimos en San Pedro de Alcántara de nuestra sede distribuyendo hojas volantes a las personas que nos encontrábamos bajando la calle de la Misericordia. Cuando llegamos al Chiado, se había unido a nosotros una pequeña multitud, pero las personas venían a las ventanas para estimularnos y aplaudirnos. Cuando llegamos al Rocío, éramos una gran multitud. Fue entonces que comenzamos a gritar: el pueblo ya no está con el movimiento de las Fuerzas Armadas. Era obvio que con los resultados electorales alguna cosa había cambiado en el espíritu de las personas. Carlos Brito, en su libro que cité antes, escribió que después de las elecciones nunca había visto a Álvaro Cuñal tan perturbado y con tanta dificultad de definir un rumbo en ese periodo. Yo también desde afuera tuve la misma percepción. Las personas, después de las elecciones, percibieron las debilidades del Partido Comunista Portugués, que el país no estaba con él, y de la Alianza Pueblo-Movimiento de las Fuerzas Armadas, que los conducirían necesariamente a un gobierno militar de extrema izquierda. La Asamblea Constituyente se reunió por primera vez el 2 de junio. Se volvió un foco de cuestionamiento a Vasco González y a la Alianza Pueblo-Movimiento de las Fuerzas Armadas. Como siempre pensé, el pacto Movimiento-Fuerzas Armadas, partidos que yo firmé, como quien se traga un sapo sin darle la menor importancia, de hecho no tuvo ningún efecto práctico, al igual que sucedió con algunos documentos y discursos elaborados en esa fecha. Era la calle la que contaba y la novedad de la Asamblea Constituyente. El Partido Socialista discretamente ganó una enorme fuerza y tenía atrás de él a los partidos a su derecha, PSD y CDS, a la Iglesia y a una buena parte de la sociedad civil que comenzaba a despertar. U Expreso, en ese periódico, tuvo bastante importancia, al igual que el Journal Nuevo, El Tiempo y el Journal, fundados en esa época. El 13 de julio, en Río Mayor, sucedió el asalto y destrucción de los centros de trabajo del Partido Comunista Portugués y del Frente Socialista Popular. Fue una importante primera señal que Cuñal percibió bien. Pero antes de eso, casi un mes antes, el 19 de mayo, surgió el caso República, que una vez más cambiaría el sentido de la política en la patria y alteró definitivamente la opinión europea y la americana respecto del peligro que representaba en el plano del precario equilibrio internacional una victoria comunista militar en Portugal, así fuera transitoria. Nosotros recordamos que España estaba comenzando la transición democrática que habían acordado, la que era supremamente delicada teniendo en cuenta la próxima desaparición de Franco. Tuve conocimiento de lo que estaba pasando en el periódico de la República porque me llamó directamente su director Raúl Rego en la mañana del 19 de mayo. Era algo insólito. Los tipógrafos y otros trabajadores del periódico, no contentos con la línea política del periódico, que era socialista, resolvieron secuestrar al director y a los periodistas en la propia dirección, impidiéndoles trabajar y salir. Comprendí inmediatamente la importancia del acontecimiento y resolví convocar el partido, que en esa época estaba siempre en pie de guerra, listo para salir a la calle a manifestarse, concentrándose junto a la República. Y yo mismo, con otros dirigentes disponibles como Sena, resolvimos cada uno por sus medios ir a la República en la calle de la Misericordia. Nos encontramos frente al periódico con Rego y algunos periodistas como Jaime Gama, Mario Mezquita, Álvaro Guerra y otros que estaban en la ventana. Rego con su tradicional boina, agitando
con el puño cerrado a la multitud que lo aplaudía. El movimiento de las Fuerzas Armadas, convocado, no por nosotros, claro, había cerrado la puerta del periódico impidiendo entrar y salir. Para comprender la sensibilidad de la situación, es necesario decir que la población se iba reuniendo espontáneamente. Cuando llegué frente a la República, ya había una multitud muy considerable. Antes había intentado, obviamente, hablar con Vasco González y con el presidente Costa Gómez. Ambos me dijeron, o mandaron a decir, no me acuerdo, que la responsabilidad era del COPCON, es decir, del Comando Operacional del Continente, de Otelo Saravia de Carvalho. Era la policía antimotines la responsable de impedir la entrada y salida del periódico. La situación se prolongó durante toda la tarde y duró hasta bien entrada la noche. Ninguno echó pie atrás. Era una noche desagradable con una lluviecita muy molesta. Me acuerdo que en cierto momento fui abordado por una señora de edad que moraba enfrente de la República que me dijo: «Venga a mi casa para que no esté tanto tiempo bajo la lluvia. Le voy a preparar un té caliente con una tostada que le harán bien». Así fue. Pero la situación, según los rumores, se complicaba o podía resolverse. En cierto momento me dijeron que había un puesto de comando al pie de la iglesia en el Camino de la Misericordia que dirigía el cuerpo militar. Resolví ir allá a hablar con el comandante. Era, juzgo, un capitán joven y simpático. Le solicité me permitiera hablar con el entonces general Otelo por el teléfono que tenían. El capitán intentó, pero Otelo no quiso hablar conmigo y gritando dijo al capitán: «Dispersa a toda esa gente con una ráfaga de ametralladora». El capitán respondió: «Ve tú a hacer eso, que yo no lo hago». Comprendí que estaba con mi gente. Más tarde, con ese mismo capitán, encontramos una solución de compromiso: hacer salir del periódico discretamente a los tipógrafos por el lado de atrás y a los periodistas y arrego por el lado de la calle de la Misericordia y sellar la República hasta encontrar una solución. Como se verá, no fue fácil, pero por lo menos calmó la inmensa tensión de aquella noche que fue divulgada y vista en todos los periódicos y televisiones del mundo. Cuñal nunca debe haber sabido el precio que esa aventura le costó. La verdad es que la estrategia de conquista de la izquierda militar para avanzar para el socialismo real lo llevó a transigir en varias ocasiones con la extrema izquierda civil que le creó innumerables problemas, pero el caso República también habrá contribuido. El 22 de mayo sucedió otro incidente igualmente grave, la ocupación de la radio Renacense. También acompañé con lupa ese caso que competía al ministerio de Almeida Santos. Me permitió crear complicidades con la Iglesia y en particular con don Antonio Ribeiro, que serían de gran utilidad en el futuro. El 2 de junio abrió con alguna pompa y circunstancias la Asamblea de la República. Constituyó un hecho nuevo de enorme importancia en el proceso. Fue electo como presidente de la Asamblea el profesor Enrique de Barros, socialista, elegido por la lista del Partido Socialista de la Figueira de la Foz y académico de enorme prestigio. El 17 de julio hubo un movimiento en las Azores a favor de la independencia con una contramanifestación pro-portuguesa animada por la gente de la izquierda, Partido Socialista incluido. El problema tenía que ver con lo que pasaba en el continente y la confusión comunista que se veía entonces. Cuando estuve en América, hablé sobre el tema Azores con los americanos, en especial con Henry Kissinger, quien comprendió claramente la situación, y me desplacé a Boston para encontrarme con el cardenal Humberto Maderos, una figura de la Iglesia de una dimensión excepcional, quien me dijo de forma clara y explícita: «Soy azoriano porque soy portugués, sin problemas de conciencia». El 25 de junio me desplacé con Vasco González, Melo Antunes, Almeida Santos, el almirante Víctor Crespo, Álvaro Cuñal, Otelo Saravia de Carvalho y otras personalidades políticas a Mozambique, vía Luanda, para participar en el acto formal de la independencia de Mozambique, en que Zamora Machel asumió el cargo de presidente de la República. Fue una visita y una noche inolvidables
por la alegría popular y al mismo tiempo por la confusión en la que prácticamente ninguno se entendía. A la llegada, todos tuvimos carros individuales que nos condujeron a nuestra embajada, donde aún no había nada. Ahí quedamos esperando que nos indicaran para dónde íbamos. Cuando había pasado hace mucho rato la hora del almuerzo, Otelo descubrió que en la cocina había huevos y manteca y resolvió atendernos con huevos revueltos que nos supieron deliciosos. Mientras tanto, comenzaron a aparecer portugueses residentes en Mozambique, quienes nos dijeron que la confusión era indescriptible y que había muchísimos invitados extranjeros venidos de todas partes que no sabían dónde alojarse. Cerca de las 5:30 de la tarde resolví no esperar más, a pesar de la insistencia de Vasco González y de Cuñal para que nos quedásemos. María de Jesús, Manuel Alegre y yo resolvimos ir hasta El Polana, el único hotel que conocía, para ver si encontrábamos alojamiento. Cuando estábamos viendo si convencíamos a los empleados de la recepción a arreglarnos un cuarto, apareció el gerente del hotel que me preguntó: ¿Es el doctor Mario Suárez? Le respondí que sí. Tengo mucho gusto en conocerlo, dijo, y continuó: para usted, obviamente, mientras yo esté acá, habrá siempre un cuarto en El Polana. Fue así que mi mujer y yo quedamos instalados en una suite y Alegre en un cuarto individual, pero confortable. Nos permitieron tomar un baño en la piscina y hacer una precena magnífica en el bar antes de irnos para la ceremonia. Cuñal pienso que acabó por quedarse en la casa de un camarada comunista. Nunca supe dónde se quedó, Vasco González. Me acuerdo que llovía torrencialmente y que la ceremonia en un estadio fue impresionante. Cuando nuestra bandera comenzó a descender y la mozambicana a subir, algunos soldados comenzaron a disparar al aire ráfagas de ametralladora. Mi mujer comenzó a encogerse llena de miedo. Dije a Vasco González: señor general, diga a mi mujer que no son tiros de verdad, que son de pólvora seca. Él también un poco encogido respondió: no son de pólvora seca, son tiros de verdad. De eso al menos sabía. Quedé también preocupado. Felizmente no hubo incidentes visibles, pero al día siguiente los periódicos informaron que había habido algunos heridos a causa de esas ráfagas. Hubo después un banquete presidido con excelente disposición por Zamora Machel, quien pronunció un discurso improvisado, largo pero muy interesante. En cierto momento reparó que ni Cuñal ni yo estábamos cerca de él en la mesa de honor. Solo estaba nuestro primer ministro, Vasco González. Entonces, con su habitual voluntad, gritó: aquí hay un error de protocolo. No están al pie de mí los portugueses que lucharon contra el colonialismo y el fascismo, Álvaro Cuñal y Mario Suárez. Quiero que vengan a mi lado. Confieso que me gustó la salida espontánea de Zamora Machel, dejando los otros militares portugueses presentes al final de la mesa. Al regresar a Portugal, constaté que la situación había empeorado. La Asamblea del Movimiento de las Fuerzas Armadas había aprobado el documento guía de la Alianza Pueblo-Movimiento de las Fuerzas Armadas, lo que obviamente suscitó protestas del Partido Socialista, del PPD y del CDS. El periódico República reapareció bajo la orientación de una comisión coordinadora de trabajadores. Frente a tal situación, Sena y yo resolvimos renunciar al cuarto gobierno provisional como únicos ministros socialistas y pasamos a la oposición. Otros ministros nos acompañaron en los días siguientes, como Almeida Santos, que aún no era del Partido Socialista, y Silva López. Una semana después, el PPD, Partido Popular Democrático, por vía del ministro Joaquín Magallanes Mota, también abandonó el gobierno. En conferencia de prensa pregunté: ¿cómo fueron escogidas las personas que componen la Asamblea del Movimiento de las Fuerzas Armadas? Era la confrontación total, 10 de julio, en el llamado Verano Caliente de 1975. El 13 de julio hubo de nuevo destrucciones en las sedes del Partido Comunista Portugués y, curiosamente, del FSP en Río Mayer, FSP, Frente Socialista Popular. El 18 de julio, el Movimiento de las Fuerzas Armadas afirmó
que la permanencia de Vasco González en el gobierno era la garantía del firme comienzo de la revolución hacia el socialismo. Ese mismo día en que regresé de Porto, donde había habido una manifestación colosal antipartido comunista portugués, se realizó la célebre manifestación de la Fuente Luminosa, la más grande que se ha hecho en todos los tiempos en la capital, a la que asistieron muchos católicos, movilizados por los párrocos de Lisboa y sus alrededores, siguiendo la orden del cardenal don Antonio Ribeiro, con el cual tuve varias reuniones clandestinas días antes. Al cierre de la manifestación hablé en nombre del Partido Socialista, exigiendo la renuncia de Vasco González. Amenacé con que el Partido Socialista estaba en condiciones de paralizar el país. Era verdad. La situación estaba al rojo vivo y se notaba un manifiesto cambio de opinión a favor del Partido Socialista y contra la alianza Partido Comunista, Movimiento de las Fuerzas Armadas. El 25 de julio, en una asamblea del Movimiento de las Fuerzas Armadas, Vasco Lorenzo se opuso a Vasco González y criticó valientemente la Quinta División, inspirada por el capitán Varela Gómez, uno de los promotores de la Revolución de Bella. Fue creada una especie de triunvirato político-militar constituido por el presidente Costa Gómez, Vasco González y Otelo Saravia de Carvalho. Mientras tanto, viajé a Estocolmo, donde se reunió la Internacional Socialista para examinar la situación portuguesa. Fue ahí, bajo la presidencia de Willy Brandt, que se constituyó el Comité Internacional de Apoyo al Socialismo Democrático en Portugal. Fue un acto de solidaridad supremamente eficaz que puso a personalidades internacionales de gran peso como Willy Brandt, François Mitterrand, Callaghan, Helmut Schmidt, Kreisky, Olof Palme y otros a presionar a Brezhnev y al gobierno de la URSS, especialmente sobre las acciones impresentables del Partido Comunista Portugués. Cunhal debe haber sido llamado al orden. Solo entonces acabó por comprenderlo. El 8 de agosto, estando en Portugal, se llevó a cabo la posesión del quinto gobierno provisional en que prácticamente solo había ministros comunistas. El MDP-CDE y militares de izquierda, más o menos independientes, compañeros de viaje. Curiosamente, ese mismo día, el Jornal Nuevo publicó el documento de los 9, elaborado en gran parte por Melo Antunes y firmado por Franco Charais, Pesarat Corsia, Víctor Alves, Costa Neves, Canto y Castro, Víctor Crespo, Vasco Lorenzo y Sosa de Castro. Era un texto un poco confuso, pero clarísimo en el plano político, en los aspectos fundamentales, como al defender que Portugal no quería avanzar para una democracia popular de tipo soviético y prescindir de la libertad. El documento de los 9 fue el origen de una separación en el poder de las Fuerzas Armadas que comenzó a cambiar las cosas en el plano militar y fue un acto de gran coraje de los que lo suscribieron. A partir de ahí, pasé a reunirme con alguna regularidad con el grupo de los 9 que almorzaba en ciertos días en el restaurante Chocalo, cerca de la Embajada de Francia, y se habituaron a que yo apareciera siempre solo, aún sin avisar. Así pasamos a coordinar nuestras estrategias. Curiosamente, el día en que fue divulgado el documento de los 9, el 8 de agosto, en el Jornal Nuevo, publiqué en el mismo periódico, sin que hubiera entre nosotros ningún acuerdo, una carta abierta al presidente Costa Gómez, llamándole la atención sin exonerarlo de las responsabilidades en que incurría. En ese verano sofocante, todos los días había novedades importantes. El 9 de agosto, los oficiales que suscribieron el documento de los 9 fueron suspendidos del Consejo de la Revolución. Y al día siguiente, en el otro extremo del país, en Braga, después de una manifestación de apoyo al arzobispo que había sido irrespetado al entrar a Portugal viniendo de Roma, grupos más o menos católicos anónimos asaltaron e incendiaron, me parece, la sede local del Partido Comunista Portugués. Siguieron por todo el país otros actos de violencia. De ahí para adelante, Cunhal, pienso yo, comprendió y le deben haber llamado la atención por parte de la Unión Soviética que sería un desastre para el comunismo europeo continuar en el camino en que se había metido.
Fue la época en que a Vasco González le fue prohibido por el comandante del COPCON, es decir, del Comando Operacional del Continente, Otelo Saravia de Carvalho, visitar las unidades militares bajo el comando de este. Quizás Vasco González entró en un desvarío que no pasó desapercibido a ninguno. Los llamados partidos de extrema izquierda explotaban el delirio del Partido Comunista Portugués, que aliándose al extremismo menos responsable, perdió credibilidad y fuerza, como se verá, se arrepintió rápidamente. Al finales de agosto, el presidente Costa Gómez entendió que era el momento de intervenir, sirviéndose para ello del almirante Piñero de Acevedo. Una bella mañana me encontraba aún durmiendo y sonó insistentemente mi teléfono. Atendí. Era del Palacio de Belén. Su Excelencia el Presidente de la República me convocaba para ir a Belén a hablar con él. ¿Para qué?, pregunté. Mi interlocutor me dijo que no sabía. Le dije que solo iría si Salgado Sena me acompañaba, que era el ministro que había renunciado el mismo día que yo. Hubo una pausa y vino la respuesta. Puede venir. Fuimos los dos, sin saber para qué. Preveíamos todo, inclusive que allá quedaríamos detenidos. Cuando llegamos, fuimos inmediatamente introducidos en el despacho del presidente, donde estaba también el almirante Piñero de Acevedo. Nos sentamos y sin que el presidente le diera la palabra, el almirante comenzó a hablar. Cito de memoria. Usted sabe, Mario, que la situación está muy mala. El señor presidente resolvió sustituir al general Vasco González y acaba de nombrarme para formar el nuevo gobierno. Yo no soy político y sé muy poco de política. Por eso resolví invitarlo a ser vicepresidente del gobierno. Le pido que escoja el gobierno, que debe ser compuesto por socialistas y tener 1 o 2 PCD y un PCP e independientes, si quiere. Le pregunté, ¿y qué va a hacer el general Vasco González? Me respondió, ese va para jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas. Como yo me quedé callado, insistió, ¿aceptan o no? Le respondí, no. Vasco González primero sovietizó las instituciones y ahora va a hacerlo aún más en las Fuerzas Armadas. No me embarco en esa fantochada. Piñero de Acevedo, que era un hombre de buena voluntad, pero colérico, quedó irritadísimo. Se puso de pie y me interpeló a los gritos. Siempre pensé que no se puede contar con usted. Usted es un traidor. También de pie le respondí. Si hay alguien aquí traidor, es seguramente el señor almirante. Con la cabeza perdida respondió. No diga eso, que lo mando a detener. El presidente y Sena, frente a nuestra gritería, permanecían sentados y en silencio. Giré y mirando a Sena en un tono más calmado le afirmé. ¿No te dije que salíamos hoy presos de aquí? Entonces Sena, en una voz muy serena, siempre sentado, intervino. Pues señor almirante, bien decía Mao Zedong, quien no sabe oír, no sabe gobernar. El almirante no había oído bien y volteándose hacia mí me preguntó, ¿qué es lo que él dice? Sena en su voz más serena repitió. Entonces el almirante, cayendo en cuenta, me dijo, él tiene razón, y me hizo una señal para que nos volviésemos a sentar. Mantuve mi posición y como la conversación estaba agotada, nos levantamos y salimos libres. Mientras tanto, escribí otra carta abierta a Costa Gómez, bastante dura, me acuerdo bien. El 5 de septiembre se realizó la asamblea de tancos del movimiento de las Fuerzas Armadas, en la que el grupo de los 9 ganó y Vasco González desistió del cargo de jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas para el que había sido invitado. En uno de los días siguientes, Sena y yo volvimos a ser invitados para ir de nuevo a Belén. Separado del cargo del general Vasco González, el almirante volvió a invitarme a ser vicepresidente del gobierno. Le propuse otra solución. Yo no entraría en el gobierno, pero le ayudaría a organizarlo. Y así fue. Pero no fue fácil meter en el mismo saco al PPD y al PCP, con el PS y además con militares de Abril e independientes. Pero se consiguió. El 6º gobierno provisional quedó listo en la tarde, casi en la noche del día 19 de septiembre.
y hasta última hora hubo episodios burlescos que me abstengo de contar. Fue un buen gobierno, patriótico, equilibrado, que atravesó crisis y preparó el terreno para la normalización democrática. Sena pasó a petición mía del Ministerio de la Justicia al de las Finanzas y tuvo un equipo de lujo de secretarios de Estado. Víctor Constancio, Santos Silva, Antonio Sousa Gómez, Medina Carreira. La situación económica y financiera era dramática después de las nacionalizaciones hechas sin criterio, la prisión y la consecuente fuga de empresarios, las ocupaciones de casas y tierras y todo el desvarío del PREC. El 27 de septiembre se dio la destrucción seguida del incendio de la Embajada de España en Madrid y del consulado en Porto. El pretexto fue la condena a muerte de Garmendia y Otegui, vascos de la Resistencia, que indignó a la Europa de la época. Pero podía haber puesto en causa las relaciones entre Portugal y España, que tanto busqué salvaguardar mientras fui ministro de las Relaciones Exteriores. Felizmente, el gobierno español, frente a la situación, reaccionó con toda calma. El acontecimiento no pasó a más. No se consiguió capturar a los responsables, pero costó mucho al erario portugués. El 1 de octubre, el presidente Costa Gómez hizo un viaje oficial a la URSS. Se dijo, y yo llegué a sospechar, que desde ahí Costa Gómez jugó la carta soviética. Pienso hoy que tal vez no fue así, y que el recorrido de Costa Gómez fue más ambiguo y complejo. El Partido Comunista Portugués denunció entonces con violencia el cambio de gobierno a la derecha. No era verdad. El sexto gobierno se limitó, y bien, a buscar impedir el desvarío del PREC, es decir, del proceso revolucionario en curso. La extrema izquierda, asociada a la FUR, es decir, al Frente de Unidad Revolucionario, como al Partido Comunista, se sentía muy a gusto para hacer las mayores tropelías, como por ejemplo la ocupación de la radio Renacense, que desesperó sin ninguna ventaja a los católicos. Fue en ese contexto que el 6 de noviembre Cuñal y yo nos encontramos en la sede de la RTP, de la Radio Televisión Portuguesa, en el Lumiar, para realizar un debate sobre la situación del país, tal vez el más escuchado y largo de la televisión. Los moderadores fueron Joaquín Letría y José Carlos Megre, pero felizmente poco intervinieron. Fue una confrontación interminable entre los dos, teniendo cada uno de nosotros puntos de vista totalmente opuestos para Portugal y el futuro, como también del pasado reciente, hablando con claridad y sin pelos en la lengua. Juzgo, y busco ser objetivo, que Cuñal estuvo siempre a la defensiva y yo al ataque. A la entrada a la televisión había un grupo de militantes comunistas que naturalmente me chifló y habían ya aplaudido a Cuñal. A la salida, que yo viera, había solo un pequeño número de socialistas que gritaban los eslogan del tiempo y me acompañaron hasta la sede del PS, que era en la calle de la Emenda Alcamoes. Esa noche quedó quizás como memorable por otro episodio significativo. La extrema izquierda resolvió atacar y ocupar el ex SNI, o sea, el Secretariado Nacional de Información, donde estaba instalado el Ministerio de la Comunicación Social, cuyo ministro era Almeida Santos, quien quedó secuestrado. Vivíamos en la cima del poder popular. Los izquierdistas gritaban que era necesario aprovechar la oportunidad de Costa Gómez no estar en Lisboa. Estaba, como dije, en visita a Moscú para ocupar Belén y proclamar la victoria del poder popular. Otelo Saravia de Carvalho fue convocado por ellos para ir al Secretariado Nacional de Información por considerarlo su amigo y su líder, y allá fue a pesar de las funciones militares que aún ejercía. Almeida Santos fue secuestrado en un pequeño despacho, pero a través del intercomunicador pude oír las discusiones de los extremistas con Otelo, que se resistía a la idea de ir a Belén. Quizás en esa época, cuando el presidente se ausentaba por cualquier motivo, el primer ministro lo sustituía automáticamente. Por eso quien estaba en Belén en esa época, que era el almirante Piñero Díaz Acevedo, fue alertado telefónicamente por Almeida Santos de lo que estaba pasando.
y respondió tranquilamente: déjenlos venir, yo acá los meto en orden. Así fue. Unas decenas fueron en manifestación hasta Belén, al comienzo de la noche. Otelo fue al frente a hablar con el primer ministro. Cuando llegaron allá, Piñeiro de Acevedo los recibió y los escuchó decir que venían para proclamar el poder popular, la fase final de la revolución. Respondió: los señores son unos idiotas. Hagan el favor de salir antes que los mande a expulsar. Así lo hicieron en medio de unos murmullos. Otelo, siempre callado, quedó con el primer ministro. Parece un juego de niños, pero no fue. Al día siguiente, por orden del Consejo de la Revolución, el emisor de la radio renacense en La Buraca fue destruido para impedir que los extremistas continuaran hablando contra la política de la Iglesia por la radio católica, muy escuchada en todo el país. En esos meses de desasosiego, en octubre y noviembre, casi no hice más nada que conspirar, sobre todo con el grupo de los 9, pero no solo con ellos, también con otros militares, especialmente de la Fuerza Aérea, la Iglesia y los grupos civiles que estaban organizándose en forma más o menos espontánea por todo el país. Estábamos al borde de una guerra civil para la cual el PSP estaba finalmente siendo empujado por sus aliados extremistas y otros. El 20 de noviembre, Costa Gómez, en respuesta a una manifestación extremista, recomendó: es indispensable evitar una guerra civil. Sabía de lo que hablaba y fue, creo, el primero en hacerlo formalmente. En ese mes de noviembre de 1975 sucedieron algunos hechos extraordinarios característicos de la degradación del orden público. El cerco de la Asamblea de la República, hecho por trabajadores comunistas de la construcción civil, que duró 2 días y fue la clara prueba del antiparlamentarismo del Partido Comunista Portugués, completamente inútil e incluso ridículo. Días después, el gobierno de Piñeiro de Acevedo se autosuspendió de sus funciones, dadas las dificultades que le estaban siendo creadas. Por lo demás, pienso que fue la primera huelga que hubo de un gobierno. Entre las manipulaciones, las divisiones que comenzaron a crearse en el seno del movimiento de las Fuerzas Armadas, la agitación en el norte contra las sedes del Partido Comunista Popular y del MDP-CDE, la huelga del gobierno, tal como fue anunciada por el almirante Piñeiro de Acevedo, se volvió un acontecimiento. Las personas pensaban seriamente que la guerra civil entre el norte y el sur era inminente. El 23 de noviembre el Partido Socialista se volvió a manifestar en la Fuente Luminosa. En el discurso que hice, que fue de los más violentos, el Partido Comunista Portugués ya aparecía como un epifenómeno y los objetivos principales de las críticas fueron el movimiento de las Fuerzas Armadas y el presidente Costa Gómez. En las conversaciones casi diarias que tuve en ese periodo con el grupo de los 9, ellos me dijeron siempre que era necesario tener calma porque el primero de los grupos en confrontación militar que saliera de la calle perdía. En efecto, así fue. El 25 de noviembre, comenzando la mañana, fuimos sorprendidos con 2 acontecimientos bastante graves. La ocupación de la radio-televisión portuguesa por Durán Clemente y su grupo militar, anunciando al país la nueva cara política de la Revolución Popular, y la prisión en Monsanto del jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea por los paracaidistas de la extrema izquierda. A mitad de la tarde me reuní con el secretariado del Partido Socialista en la calle de la Emenda. Para mí no había dudas que esta era la última y desesperada batalla por la conquista del poder que daban el Partido Comunista Portugués y sus aliados. En conversaciones con el grupo de los 9, realizadas en casa de Jorge Campinos, supremamente activo en la conspiración, estábamos seguros de tener de nuestro lado la respuesta que merecíamos. Pero en Lisboa era posible que provisionalmente los extremistas ganaran. Era lo que llamábamos la Comuna de Lisboa, que se podría alargar para el sur, Setúbal, Évora y Bella, pero no más. No todos los miembros del secretariado estaban al corriente de lo que estaba en juego. Los miembros del gobierno, como Sena, Eduardo Pereira y otros, debían quedar en sus puestos y Cardia, Campinos,
Manuel Alegre y yo debíamos desde luego ir a Porto para presentarnos en el cuartel general donde dominaba la situación el general Pires Veloso. Pero había un problema. ¿Cómo partir para Porto si había barricadas de las fuerzas comunistas y algunas izquierdistas en todas las salidas de Lisboa? Fuimos por Estoril, cenamos en casa de Víctor Cuña Rego y después ya de noche fuimos vía Ericeira, siempre a la orilla del mar, por carreteras secundarias, vía Foz de Arelo, Nazaré, San Pedro de Muel, Figueira, Aveiro, Gaia y finalmente Porto. Nos presentamos en el cuartel general cerca a la 1 de la mañana. Nunca nos mandaron parar. Antes de partir de Lisboa tuvimos una excelente sorpresa. Súbitamente, cuando Durán Clemente estaba en la radio-televisión portuguesa arengando las masas sobre el poder popular, la emisión fue suspendida y en las pantallas, me acuerdo bien, apareció una película de Danny Kaye. Supimos después que había sido el grupo socialista de la radio-televisión portuguesa, comandada por Suárez Louro y por Alfredo Tropa, quien le había quitado la palabra a Durán Clemente, pasando la emisión para Porto. Otra buena sorpresa fue que cuando atravesamos San Pedro de Muel y llevábamos la radio prendida, escuchamos un fado de Amalia que había sido prácticamente silenciada durante el PREC. Cuando nos presentamos en el cuartel general de Porto, el general Pires Veloso nos mandó enseguida entrar a su oficina donde estaba el general Lemos Pires, que había conseguido traer todos los aviones militares para Cortegaza, sabiendo que en las aguas internacionales frente a Leiciones estaba un petrolero británico enviado por el primer ministro Callaghan para abastecer los aviones que teníamos en Cortegaza en caso de necesidad. Pires Veloso y Lemos Pires estaban tranquilos y optimistas. El centro y el norte estaban completamente de nuestro lado. Y de Lisboa había una buena nueva. Los fusileros navales, que eran una fuerza que podía enfrentarse contra los comandos de Jaime Neves, estos de nuestro lado, se declararon neutrales en la confrontación, pienso que gracias a la intervención de Piñero de Acevedo. Alrededor de las 2 de la mañana tuvimos la noticia, dada por Costa Gómez a Pires Veloso, por el teléfono, que Cuñal había dado la orden a sus militares para que regresaran a casa. Fríamente consciente de la desproporción de fuerzas, cuando Costa Gómez le mostró el mapa militar, hizo recoger los comunistas y abandonó los extremistas de izquierda a su triste suerte. Al día siguiente organizamos una gran manifestación en Porto en la que hablé con mucho entusiasmo, pero con prudencia, para anunciar la victoria de la democracia pluralista. El PREC había acabado, pero que no era tiempo de represalias ni para ilegalizar al Partido Comunista Portugués como quería buena parte de la población del norte. En los términos acordados dije lo mismo que Melo Antunes en una entrevista que dio al mismo tiempo a la radio-televisión portuguesa. Removido el PREC, es decir, el proceso revolucionario en curso, y el peligro que la política aventurerista del Partido Comunista representó, tuvimos que enfrentar la calamitosa situación en que el país se encontraba. Pero esa es otra fase, la de la normalización democrática.